Bueno, muy buenas tardes. Nosotros hacemos parte del equipo 4. En este momento estamos hablando Lorena Castro, María Alejandra Castro y Juan Diego Terán. Y vamos a hablarles sobre los temas de la correlación y la regresión. Hablemos de la correlación. La correlación indica la fuerza y la dirección de una relación lineal y proporcional entre dos variables estadísticas. En otras palabras, la correlación es un tipo de asociación entre dos variables numéricas que específicamente evalúa la tendencia, es decir, el crecimiento de diferentes datos. Se considera que dos variables cuantitativas, es decir, numéricas, están correlacionadas cuando los valores de una de ellas varían sistemáticamente con respecto a los valores de la otra. Es decir, que si tenemos dos variables nombradas A y B, existe correlación entre ellas, si al disminuir los valores, por ejemplo, de A, lo hacen también los de B, y pues viceversa, que si los de B disminuyen, lo hacen también los de A por extracción, hay correlación entre ellas. Fuerza, sentido y forma de la correlación. La relación entre dos variables cuantitativas queda representada mediante la línea de mejor ajuste trazada a partir de la nube de puntos. Los principales componentes elementales de una línea de ajustes y por lo tanto de una correlación son la fuerza, el sentido y la forma. Vale, entonces la fuerza está extrema según el caso y mide el grado en el que la línea representa la nube de puntos. Es decir, que si la nube es estrecha y alargada, se representa con una línea recta, lo que indica que la relación es fuerte. Y si la nube de puntos tiene una tendencia más circular o con curva, así la llamaría yo, esto significa que la relación es débil. Cuando hablamos de sentido, esto quiere decir que mide la variación de los valores de B con respecto a A, que si al crecer los valores de A lo hacen los de B, la relación es directa y es una pendiente positiva. Y si al crecer los valores de A disminuyen los de B, quiere decir que la relación es inversa, o sea, una pendiente negativa. Y cuando hablamos de forma, esta establece el tipo de línea que define el mejor ajuste. Y puede ser una línea recta, una curva monotónica o una curva no monotónica. Coeficientes de correlación. Existen diversos coeficientes que miden el grado de correlación adaptándose a la naturaleza de los datos, pero el más conocido y del que vamos a hablar es el coeficiente de correlación de Pearson, introducido en realidad por Francis, que se obtiene dividiendo la covarianza de dos variables entre el producto de sus desviaciones estándar. El coeficiente de correlación lineal de Pearson mide una tendencia lineal entre dos variables numéricas. Es el método de correlación más utilizado, pero asume que primero la tendencia debe ser de tipo lineal, segundo, no existen valores atípicos, tercero, las variables deben ser números, si las variables son de tipo ordinal, como las preguntas, no podremos aplicar la correlación de Pearson. Y cuarto, tenemos suficientes datos. Algunos autores recomiendan tener más de 30 observaciones para que pues esta correlación salga de manera perfecta. Ahora hablaremos de la regresión. La regresión es el análisis de regresión ayuda a entender cómo el valor de la variable dependiente varía al cambiar el valor de una de las variables independientes, manteniendo el valor de las otras variables independientes fijas. O también se le conoce a este método como la esperanza condicional de la variable dependiente, que puede ser la demanda, dadas las variables independientes como pueden ser el tiempo.
Existen dos modelos de regresión, en el cual tenemos el modelo de regresión lineal simple y el modelo de regresión no lineal. El lineal simple, bueno, este modelo está conformado por dos variables estadísticas llamadas X y Y. Asumiremos que la variable Y es influida por la variable X. De esta forma podemos referirnos a X y a Y como variable independiente o regresora y variable dependiente o respuesta respectivamente. Para la regresión lineal se asume que X y Y se relacionan mediante la siguiente fórmula, que es Y igual a beta 0 más beta 1 de X más E, donde Y es una variable estadística no determinista, X es una variable estadística determinista, E es una variable estadística no determinista y no observable. Beta 0, beta 1 pertenece a los reales, son constantes desconocidas y los parámetros beta 0 y beta 1 son conocidos como coeficientes de regresión y estos pueden ser estimados mediante el método de mínimos cuadrados y por el método de máxima verosimilitud. El modelo de regresión no lineal. La regresión lineal es un problema de inferencia para un modelo tipo Y es igual a f de x, 0 más e. La regresión no lineal genera una ecuación para describir la relación no lineal entre una variable de respuesta continua y una o más variables predictorias y predice nuevas observaciones. A continuación, les mostraremos un video que explicará mejor la correlación y regresión. Muchas gracias. Análisis de regresión y correlación. El análisis de regresión y correlación son dos técnicas estadísticas que se pueden utilizar para solucionar problemas comunes en los negocios. Muchos estudios se basan en la creencia de que es posible identificar y cuantificar alguna relación funcional entre dos o más variables, donde una variable depende de la otra variable. Se puede decir que Y depende de X, en donde Y y X son dos variables cualquiera en un modelo de regresión simple. Este concepto estadístico fue utilizado por primera vez por el Sir Francis Galton en 1877. Este personaje realizó un estudio donde mostró que la estatura de los niños nacidos de padres altos tienden a retroceder o regresar hacia la estatura media de la población. Fue aquí donde se pudo estimar las relaciones que existen entre las variables. A la variable dependiente también se le conoce como regresando o variable de respuesta. A la variable independiente se le denomina como variable explicativa o regresora. A continuación se planteará el siguiente caso que resolveremos con el análisis de regresión y correlación. El gerente del Hotel Yakunyap desea elaborar un reporte sobre la relación que existe entre la calificación que le otorgan los clientes al hotel por sus acciones de responsabilidad social y los días que dura su estancia en dicha entidad. Esto le permitirá establecer estrategias adecuadas para mejorar la percepción de los huéspedes. Es importante mencionar que el nivel de significancia es de 0.05. Ahora se realizará el análisis de datos en la opción de regresión. Es importante mencionar que nuestro nivel de confianza es del 95%. De esta manera se obtienen los siguientes datos de estadísticas de la regresión.
Los valores de f y valor crítico de f nos servirán más adelante para la regla de decisión. Los coeficientes de los días aproximados de estancia y de la intercepción son datos de la pendiente. Realizamos la prueba de correlación y regla de decisión. Con los datos obtenidos, aceptamos la hipótesis nula. Realizamos la prueba de la pendiente y regla de decisión. De esta manera, igual con los datos obtenidos, aceptamos la hipótesis nula. Se puede concluir de que las variables no se encuentran relacionadas entre sí, por lo tanto, el cliente no visualiza las acciones de responsabilidad social conforme a los días que se hospeda. Gracias al análisis podemos determinar la relación o asociación funcional existente entre las variables.